Lourdes Martínez y Martín Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 5 de octubre del 2013. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país y en la Ciudad de México, y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hoy Martín Esparza se encuentra en Tepic, Nayarit. Allá organizaron una reunión con más de 50 sindicatos que están preparando la creación de la nueva central de trabajadores, pero vamos a hablar con él vía telefónica. Un saludo a todos los trabajadores activos y jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas en Resistencia. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Pues más de 27 millones de trabajadores que se quedaron sin empleo y dejaron de cotizar en los fondos de ahorro para el retiro corren el riesgo de quedar endeudados con las administradoras privadas de esos recursos, las denominadas AFORES, pues a pesar de que sus cuentas ya están inactivas, les siguen cobrando comisión. Eso lo advirtió el doctor en Ciencias Políticas y profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, Unidad Iztapalapa, Max Ortega, al comentar el libro Privatización y Despojo en Pensiones del ISSSTE, que publicó junto con su colega, la doctora en Ciencias Sociales, Ana Alicia Solís de Alba. En entrevista con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, advirtió que los trabajadores están siendo despojados de sus ahorros para el retiro por las AFORES. Las AFORES son un mecanismo que beneficia particularmente al capital financiero y a los bancos y perjudica a los trabajadores. Les expropia sus ahorros. En tal virtud, nos parece que lo que se impone es una resactización de los fondos de pensiones del ISSSTE. En los últimos meses, los fondos del ahorro para el retiro, en donde ya están los recursos de pensiones de los trabajadores al servicio del Estado, ¿cuánto han perdido? Las pérdidas empiezan, o minusvalías empiezan a partir del 2008. En el 2008 se registró una pérdida de 53.007 millones de pesos. Y en este año, de abril a agosto, se ha informado que hubo una pérdida de 139.771 millones de pesos. Los trabajadores poco pueden hacer en la medida que ellos no controlan los regímenes de inversión de los fondos de pensión. Pero, a final de cuentas, ese dinero existe. ¿A qué manos va a parar? ¿Quién se queda con ese dinero? Quienes administran los fondos de pensiones, quienes deciden a qué régimen de inversión van los fondos de pensiones, son las AFORES, que son instituciones de la banca. La banca está altamente concentrada en el país y las AFORES también están muy concentradas. Por ejemplo, en 2009 solamente 4 AFORES, la de Banamex, ING, Bancomer e Inbursa, administraban el 48.5% de los fondos de pensiones. En el 2013, 3 bancos, Banorte, Banamex, Coppel, administran el 59.5%. Entonces, los beneficiados directos inmediatos son las AFORES, los bancos y las instituciones que están ligadas a estos bancos. Nos decían en otra entrevista que en estas AFORES están metidos exfuncionarios públicos. Sí, pero independientemente de las pérdidas que sufren los fondos de pensiones, son un negocio redondo, porque en el terreno, por ejemplo, de las cuentas, ahí hay cotizantes y hay cuentas que están inactivas. Por ejemplo, el dato que se tiene ahora es que hay 49.400.000
aplican tanto a las cuentas activas como a las cuentas inactivas. Además está el problema de las comisiones. De 1998 a 2007, durante casi 10 años fue un verdadero saqueo a los trabajadores por concepto de comisión sobre flujo más comisión sobre saldo. Después, mediante las reformas que se hicieron, solo se cobra a partir del 2008 comisión sobre saldo, pero de todos modos sigue siendo una comisión muy alta. En el 2012 la comisión más baja era de 0.99 y la más alta era de 1.77%. Mientras los trabajadores pierden, las AFORES siempre ganan, ¿no? Sí, siempre ganan, porque mientras la pérdida que se registró de abril al mes de agosto ascendió a 139.771 millones de pesos, y luego solo en el mes de agosto la pérdida fue de 17.309 millones de pesos. Los ingresos de las AFORES por cobro de comisiones fue igual a 16.138.7 millones de pesos. Es decir, las AFORES ganaron tanto dinero como perdieron los trabajadores. Pues entonces es como si fuera un asalto, ¿no? Las AFORES siempre ganan y los trabajadores siempre pierden. Ahí debería haber una cláusula de que si hay pérdida para los trabajadores, las AFORES no podrían ganar. Sí, debería haber también dos decisiones. Una, que no se cobren comisiones cuando hay pérdidas. Y dos, que no se cobren comisiones a las cuentas inactivas. Porque podría llegar el caso de quien, una vez que no está cotizando por desempleo, que casi siempre es por eso, le cobran comisión y comisión se acabe en su cuenta y todavía le sigan cobrando. Sí, es parte del negocio de los AFORES. Entonces puede llegar el momento en que el trabajador tenga una deuda con la AFORE sin tener ya recurso ahí en su cuenta. Sí, puede ocurrir. Bueno, y si mi cuenta ya está inactiva, mis posibilidades de ser nuevamente empleada son remotas. ¿Me arriesgo a que se acabe en mi cuenta en cobro de comisiones o es preferible sacar ese dinero, licenciado Luna? Bueno, efectivamente corre el riesgo de que se acabe todo su pequeño capital que tenga cualquier trabajador. Aquí la situación es que las reglas, desde que se creó la CONSAR y las distintas modificaciones que han hecho a estas, no permiten que un trabajador pueda decir, ¿sabes qué? Retiro todo mi dinero porque ya no voy a tener vida productiva. Estas reglas están establecidas que usted puede sacar ciertas cantidades cada determinado tiempo, acreditando, por ejemplo, que está desempleada. Entonces es el único mecanismo que existe. Entonces, mientras no se cambien esos mecanismos que norman la relación entre un trabajador que aporta al SAR y el SAR, pues va a ser muy difícil que alguien vaya a decir, quiero mi dinero. Hay casos en que algunos trabajadores que ya principalmente los están jubilados, los están en edad de pensionarse, han metido demandas para que le regresen todos sus recursos que tienen a las AFORES, incluso todas las aportaciones que han hecho al Instituto Mexicano del Seguro Social, y esto es factible que se logre, se puede lograr, nada más que esos trabajadores corren un gran riesgo, porque al momento que si ellos tienen una pensión ya del Seguro Social por cesantía en edad avanzada, o están próximos a pensionarse y retiraron todos esos recursos, llegado el momento, o les quitan la pensión, o no tendrán derecho a recibir una pensión, porque están ligados con las aportaciones que se hace el Seguro Social, es decir, por cada peso que yo le quito a ellos, me disminuyen un aproximado de mis semanas cotizadas. Sí, bueno, la batalla inicial debería ser por parte de los trabajadores para que no le cobren comisión a las cuentas inactivas, porque de hecho ellos están ganando. Así es. Porque están prestando ese dinero, están moviéndolo. Entonces ahí ya, de por sí ya llevan una ganancia. Y todavía que le cobren al trabajador que no tiene empleo y que se puedan acabar su cuenta en cobro de comisiones, pues ya es un abuso. Pues perdón, trabajan igual que los bancos. Si usted, sus recursos, no, los rendimientos que le dan son los más bajos, más los intereses que le calculan cuando está inactiva son altísimos. Sí, bueno, pues son parte de la banca, ¿no? Son los mismos dueños. Y nos vamos a más información. La demanda de quienes participaron en la marcha del 2 de octubre del 2013 en memoria de los estudiantes asesinados en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco en 1968 fueron silenciadas en la mayoría de los medios de comunicación
que prefirieron difundir el choque entre un grupo de encapuchados que lanzaron bombas molotov y petardos a policías que impedían el paso hacia el Zócalo de la Ciudad de México, a la altura del Palacio de Bellas Artes. El padre Miguel Concha, integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, pidió a todos los que nos manifestamos en defensa de nuestros derechos que evitemos la infiltración de provocadores en las marchas y mítines, que es un derecho humano. Manifestarse públicamente y la protesta pública es un derecho humano, pero la condición es que debe ser pacífica, ¿verdad? Porque pues últimamente se han estado tratando de infiltrar provocadores encapuchados que pues nadie sabe quiénes son realmente, pero están haciendo el mismo papel que un provocador de gobernación. Si no son de gobernación, pues están actuando gratuitamente a favor de gobernación, porque finalmente lo que provocan es que haya represión y desprestigio de la manifestación pública. Ese día, entre 22 y 29 detenidos, hay varias versiones, pero algunos nada tuvieron que ver en el acto de violencia, como fue el caso de 2 observadores de los derechos humanos. Vamos a escuchar. Desgraciadamente sigue habiendo ese riesgo de criminalizar la protesta social y de criminalizar la acción de los defensores y defensoras de derechos humanos. De hecho, en la marcha por el 45 aniversario del 2 de octubre, supimos que algunos defensores y defensoras de derechos humanos estaban allí precisamente para evitar el que se criminalizara esta manifestación por el 2 de octubre y sus reivindicaciones, sus luchas por la democratización del país, en contra de la impunidad, de la corrupción. Fueron víctimas de agresiones. Tenemos ahí a 2 miembros del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro, que estaban debidamente identificados como defensores y defensoras de derechos humanos y que fueron agredidos cuando simplemente estaban tratando de recoger el testimonio de violencia que hacían algunos miembros de la policía del Distrito Federal. Los encapuchados no pudieron infiltrarse casi en ninguno de los contingentes de estudiantes, maestros y electricistas y otros trabajadores que participaron en la marcha del 2 de octubre del 2013, porque desde el punto de partida, que fue la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, se estuvo voceando con megáfono que nadie debía ir encapuchado y que evitaran la infiltración de gente desconocida. Aunque hubo ahí por algún contingente en que sí iba 1 o 2 encapuchados, pero en general esa fue la consigna. Algunos contingentes incluso se acordonaron y sin embargo, pues el enfrentamiento entre policías y los encapuchados que estaban ahí, según testigos oculares, en el Palacio Postal, ahí en 16 de septiembre y Lázaro Cárdenas, pues finalmente, como no pudieron entrar a los contingentes de la manifestación, se colaron al final y empezaron a hacer su acto de agresión. La Cruz Roja reportó haber atendido a 51 lesionados, de los cuales, según la Cruz Roja, 31 eran elementos de la Policía Bancaria e Industrial y policías auxiliares a cargo del gobierno de la Ciudad de México. Hubo 2 policías que resultaron lesionados en la cara por petardos y en la pierna por estallamiento de bomba molotov. Ellos, pues, son policías bancarios y fueron los más afectados porque su función no es disolver marchas, ni manejar armas, ni actuar contra la delincuencia, ni cuidar calles y tampoco enfrentar a la delincuencia en las calles. Ellos son contratados para cuidar empresas y para cuidar instalaciones múltiples, incluso de gobierno, pero que a su vez esas empresas los contratan como corporativo, autogeneran sus ingresos, entonces no tienen esa preparación que podría tener a lo mejor un granadero. Ya hay inconformidades al interior de la Policía Bancaria y Auxiliar y tenemos en el teléfono a Julio César Chávez, policía del Movimiento de Acción y Lucha de Policías de la Policía Auxiliar del Distrito Federal. ¿Cómo estás, Julio César? Buenos días. Muy buenos días, Lulu. Gracias por esta participación aquí en Frecuencia Laboral. Los trabajadores son la noticia y sí es cierto lo que dices. Desgraciadamente este día fue vergonzoso para la corporación, podríamos decir, porque desgraciadamente los compañeros que estaban en ese momento no contaban con la protección, ni el equipo necesario, ni el equipo táctico para poder repeler esa situación.
y otra vez fuimos violentados en nuestros derechos laborales en no contar con el equipo necesario para esa situación, por lo cual que se llevó a cabo los compañeros lesionados. Una foto que estuvo circulando mucho en los medios principales, en donde se ve que ni siquiera tienen rodilleras, ni espinilleras, ni hombreras, como se lo sería un granadero realmente que se dedica a ese trabajo. Sí nos dieron alguna vez un curso de capacitación sobre granaderos, pero realmente el equipo táctico no era el de ese día. Entonces, desgraciadamente, los compañeros se vieron totalmente masacrados por no contar con ese equipo de protección que realmente para ese tipo de situaciones se debería de tener. Entonces, la verdad es que los jefes de la policía, pues realmente debieron prever y cuidar a su gente, pero no fue así. Oye, Julio César, pero además la corporación no está hecha para eso, o sea, ustedes tienen otra función y no les pagan ni seguro por riesgo, ni les pagan otras prestaciones que deben incluir por el alto riesgo en que se les pone cuando van a enfrentar pues grupos de esta índole que muchos nos preguntamos quiénes los manejan, porque realmente están jugando un papel de provocación hacia los manifestantes que están luchando por alguna demanda justa. Sí, la verdad que es cierto lo que estás diciendo. La preparación que tiene respecto a ese no es la adecuada, o sea, nosotros no estamos preparados para ese tipo de situación, bueno, sin el equipo táctico que podría ser. Bueno, y por otra parte, y aprovechando, pues estaban ustedes protestando porque incluso no les pagan las quincenas completas, les descuentan indebidamente. ¿Por qué no nos dices rápidamente cómo está eso para irnos a corte comercial? Mira, desgraciadamente aquí en la policía bancaria muchas veces, de hecho, van 3 meses y no se ha pagado ninguno de esos turnos que se realizan ahora sí que en las calles, ¿no? También hay que ver eso, que no nos llega ni siquiera el pago del salario por esos turnos que uno cubre, que de por sí ya va uno cansado después de 24 horas de trabajo, es obligado a realizar todavía esas prácticas. Entonces, desgraciadamente, nos dejan en un estado de indefensión por ese lado. Y les están violando sus derechos humanos porque los están poniendo en una situación crítica y en situación de semiesclavitud, o sea, sin pago y doblar turnos, y además no pueden decir que no porque los acuartelan. ¿Cómo está eso? Exactamente, desgraciadamente se nos rige por un orden supletorio donde los horarios no existen, son necesidades del servicio, y si la persona o el elemento debe estar más de 24 horas cubriendo ese tipo de eventos, pues la verdad es con so pena de arresto. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Hay llamadas, muchísimas llamadas de la semana pasada y de esta, pero antes quiero saludar a David Muñoz, quien se encuentra en los controles técnicos, y a Edgar García, que nos está echando la mano aquí. Él es de la hormiga de base de las prepas del Distrito Federal, quien nos está apoyando con las llamadas, y también está Andrea Luna, quien está echándonos la mano también contestando sus llamadas. Y le queremos recomendar a todo nuestro auditorio que si quieren hacerle preguntas al licenciado Luna, por favor dejen un teléfono y un correo electrónico porque es más fácil darles respuesta. Entonces voy a ir desahogando las de la semana pasada. Dice Ángel Ruiz de Morelos, saluda al programa y ya está enseñando el cobre Peña Nieto. Dice que ahorita en la desgracia los mexicanos se andan luciendo diversos funcionarios para ayudar. Pues sí, hay como un desfile de un escenario propicio para que se promuevan. También dice que los fideicomisos, eso fue inventado por Salinas y porque es economista, pero él desapareció más de 1,000 empresas. Voy a darle lectura a algunas llamadas de esta semana. El payasito monito dice que sobre los provocadores, él quiere opinar. Recordemos que el 1 de diciembre también hubo provocadores y a veces vienen disfrazados de encapuchados e incluso algunos son soldados de la Marina. Sí, los maestros ya han estado demostrando eso porque han detenido a algunos y cuando les piden la identificación resulta que son subtenientes o
tienen algún cargo ahí militar. Lorenzo Martínez dice, tenemos que hacer uso del artículo 39, tenemos que desconocer al gobierno. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Eso lo dice el artículo 39 constitucional. Silvia Ríos dice que las Afores están dentro de la Bolsa Mexicana de Valores y ahí están peligrando las Afores de los trabajadores. Pues si la Bolsa Mexicana de Valores se cae, entonces las Afores peligran por estar dentro de la bolsa. Celestino Herrera de San Luis Potosí dice que desde hace varios años el señor Herrera lleva diciendo que los bancos son unos usureros, pues se quedan con el dinero de las personas. La gente debe ahorrar, pero ya no en el banco. Joel Ortega, el Popeye, un saludo al Popeye porque está recuperando de una operación y es colaborador voluntario de Frecuencia Laboral. Dice que hoy hubo otro gasolinazo, sí, es el 10º del año. Bueno, pues seguimos con la información. ¿Sabía usted que en México defensores de los derechos humanos y periodistas han tenido que salir huyendo de sus lugares de origen por secuestro, tortura, amenazas y riesgos de homicidio, y que se han refugiado en otras entidades dentro del país o incluso fuera del país? Hay 2 casos que se han refugiado fuera del país. Y una vez que se ponen a salvo, pues hay 2 mecanismos de protección, uno del Distrito Federal y otro del gobierno federal, pero no cuentan con los recursos suficientes ni pueden colocarlos en un empleo o no pueden tampoco sustentarles la atención en la salud, entre otras cosas. ¿Qué nos dice sobre esto el testimonio de este periodista? Vamos a escucharlo. Mi nombre es Mario Alberto Segura. Yo soy un periodista desplazado de los muchos que hay en el país. Yo provengo del estado de Tamaulipas. Tenía una página de internet, un medio de comunicación. Era un espacio de libre expresión, que era donde la gente podía denunciar puntos de riesgo. Era el público el que decía, hay una balacera en tal colonia, ¿no? Nuestro objetivo creo que se cumplió, salvar vidas. La gente empezó a denunciar también a gobernantes, al gobernador, a gente de su equipo, a presidentes municipales que estaban en actos de corrupción o de alguna manera ligados con gente del narco. Entonces, cuando a mí me secuestran, a mí me dicen que lo que tenía que hacer era cerrar el espacio, ¿no? Ese espacio donde la gente podía hablar libremente. Y además también de que los cárteles pues, estaban usando el espacio para estarse amenazando uno con otro, denunciando. Pero a mí, más que hablar de la cuestión de mi secuestro, me interesa hablar de lo que viene después de que un periodista es secuestrado. En el caso mío, hubo una organización que me sacó de Tamaulipas, artículo 19. En esos momentos estaban con mucha publicidad el funcionamiento de un mecanismo que se abría en el Distrito Federal con dinero del gobierno de Marcelo Ebrard. Y bueno, ahora cuando yo llego, pues me doy cuenta de que yo lo que agradezco es que exista ese mecanismo, porque en Tamaulipas no existe. Entonces ya al existir, pues ya es ganancia, ¿no? Y aunque las cosas van marchando muy despacio, no como uno quisiera, con la esperanza que uno trae de venir huyendo por este salvo y de encontrar ayuda, porque pues nosotros salimos con la pura ropa. Entonces ahora yo puedo documentar, ¿verdad?, que hay una serie de situaciones que deben de mejorarse para que en lo sucesivo compañeros periodistas que van llegando o que llegan a usar ese instrumento, ¿verdad?, es que sea diferente la situación, ¿verdad?, que no batallen para tener una atención a la salud, que no batallen para que sus hijos entren a la escuela. Pero también luego nace en el mes de noviembre el mecanismo federal. Soy el primer periodista en el país que está dentro de este. Y entonces pues estamos experimentando, ¿verdad?, cómo se trabaja en uno y en el otro. Entonces yo tuve que dejar lo que podía obtener del primero, que era el del federal, para poder, ¿verdad?, acogerme al mecanismo federal. Y pues ahí ya hemos estado viendo también la situación, ¿verdad?, de algunas cosas que trabajan muy lentamente, porque el dinero está ahí, pero no hay una regulación de cómo gastarlo. Tenemos ya en la línea telefónica a Martín Esparza. Hola Martín, ¿cómo estás? Hola, buenos días amigos del auditorio. Un saludo desde acá, desde Tepic, Nayarit. Estamos terminando, el día de ayer terminamos un foro sobre la promoción a la nueva central de trabajadores. Varios
dirigentes sindicales de aquí de Tepic se organizaron, se sindicaron. Fue todo un éxito porque discuten ellos ya con sus bases para incorporarse a la Junta Promotora para esta nueva central de trabajadores ante la situación que estamos viviendo todos los trabajadores en este país. Ya estamos listos para regresar al Distrito Federal. ¿Y qué fue lo que plantearon allá en Tepic? Hay mucha movilización también allá, les están reteniendo sus pagos que hacen por créditos al Fonacod o al Infonavit. El gobierno lo retiene, pero no lo paga, entonces ellos siguen endeudados y su dinero, que son más de 90 millones de pesos, pues ya se lo están gastando en otras cosas. Fíjate que acá hay un problema con el gobierno del Estado, porque es imposible que se organicen nuevos sindicatos. Se niegan la toma de nota, hay hostigamiento laboral por parte de patrones, por parte del gobierno del Estado. Los propios municipios también hacen lo suyo, los presidentes municipales, contra los trabajadores. Pero hay un movimiento importante de organizaciones independientes que permite entonces la constitución de esta nueva central, sindicatos independientes. Hay bastantes movilizaciones de maestros que han rebasado ya su dirigencia corporativa y salen a las calles para decir que la reforma educativa es contraria a los intereses de todos los trabajadores. Pues hay gran movilizaciones, hay participaciones y la gente ya perdió el miedo y dice, nos salimos y nos organizamos, se pierden los derechos establecidos en la Constitución. Hubo una amplia cobertura de medios y eso es importante porque rompe el cerco informativo al cual somos ciertos los sindicatos que estamos luchando. Por ejemplo, de la marcha del 2 de octubre, que fue todo un éxito en el Distrito Federal, miles de estudiantes, obreros, maestros, electricistas, en esta conmemoración de los 45 años de la matanza por el gobierno priista de Gustavo Díaz Ordaz. Pues acá en el interior de la República no pasaron nada, simplemente se constringieron a pasar escenas violentas donde los policías con un grupo de decirse anarquistas se enfrentaron, pero la gran participación de los que estuvimos ahí, prácticamente en el interior de la República no se visibilizó nada. Pues es interesante lo que hoy vivimos. Ellos se quedaron con el compromiso de consultar a sus bases para la incorporación a esta junta promotora sobre la nueva central. Y también queremos señalar que se organizó para el día 26 de octubre con sindicatos de Guadalajara, Jalisco. Tuvieron 2 sindicatos y dijeron, nos llevamos el compromiso para poder hacer un seminario Jalisco en Guadalajara con sindicatos que tienen interés en participar en este proceso de unidad. Pues me parece que se ha cumplido el objetivo el cual nos hemos venido trazando con varias organizaciones sindicales y vamos a seguir en este proceso. Muy bien, Martín, pues felicidades por esa extensión de la nueva central sindical y no sé si quieras decir algo más en un minuto. Bueno, decirles a nuestros compañeros en la Resistencia que mantenemos las pláticas con Gobernación. Esta semana que viene estaremos informando sobre los acontecimientos y sobre todo invitarlos al plan de actividades que hemos diseñado para alcanzar un acuerdo que permita la reinserción laboral de todos los trabajadores y sobre todo mantener la vigencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Un saludo a todos los trabajadores en Resistencia, a los propios profesores que también nos están dando una muestra de dignidad y de lucha, y sobre todo a los estudiantes que se vienen sumando a la participación. También queremos señalar que llegaron jubilados del Seguro Social, que dicen que tienen ya 2 catorcenas que no les pagan. Entonces estamos viendo cómo desde el Estado se les está negando ya derechos adquiridos a los trabajadores. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Bueno, el movimiento migrante mesoamericano entregó el pasado jueves 3 de octubre del 2013 al Alto Comisionado de las Naciones Unidas
un informe sobre el asesinato de braceros que buscan llegar a Estados Unidos por territorio mexicano. Escuchemos a José Jacques del Movimiento Migrante. Los representantes del movimiento migrante mesoamericano acudieron como parte integrantes de la Asamblea Internacional de Migraciones a la ciudad de Nueva York porque se está realizando ahorita un encuentro de la Comisión de Alto Diálogo que formó Naciones Unidas para el tema de la migración. Pero otra vez quienes se reúnen ahí son los representantes de los estados principales productores de expulsión de manos de obra de sus pueblos y quienes no han salido nunca a la defensa de los derechos de sus connacionales y de los derechos adquiridos cuando están en otros pueblos. Se le entregó al alto comisionado precisamente un documento de toda la violencia que existe en la ruta migrante que va de Centroamérica y transita por México. Y esto es para que se empiecen las investigaciones en este evento donde no se habla del plan de exterminio que existe en la política de los Estados Unidos en complicidad con México para que los migrantes no lleguen a los Estados Unidos. Y por esa razón hay más de 70,000 desaparecidos centroamericanos en territorio mexicano. El caso de San Fernando, Tamaulipas, se conoció porque uno de los migrantes no murió. El balazo que le dieron en la cabeza no tocó ningún órgano vital y por tal razón pudo contar lo que pasó a esa masacre de 72. Pero dime cuántos otros no tuvieron esa oportunidad dentro de esos 70,000 desaparecidos. Prevención laboral con el bombero peregrino. Hoy les platicaré de la química del fuego. En nuestra sociedad, que se basa principalmente en la tecnología, el fuego ha llegado a ser tan importante como el agua. A pesar de que hemos avanzado considerablemente en el conocimiento de lo que es el fuego, estamos muy alejados de la perfección de su control. Si perdemos el control del fuego, este puede causar pérdidas considerables a la vida, a propiedades y bienes. Para poder controlar la parte destructiva del fuego, es fundamental que entendamos su comportamiento. El fuego es una reacción química conocida también con el nombre de combustión, que se define como un proceso que se mantiene a sí mismo cuando un combustible es reducido en forma muy rápida por un agente oxidante, junto con la evolución de luz y calor. Para mayor información, comuníquese con el cuerpo de bomberos más cercano o llame al 068, o escríbame el siguiente correo electrónico, antonioperegrino@yahoo.com.mx. Informó para Frecuencia Laboral su amigo el bombero peregrino. Estamos transmitiendo en vivo. Nuestros teléfonos en cabina son 55187760 o también tenemos un número lata sin costo 01800 581 8248 y visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Nos vamos a más información. El jueves 3 de octubre del 2013 se reunieron una serie de organizaciones que están buscando unificar acciones en defensa del petróleo, la educación, los derechos del pueblo, los territorios y la soberanía nacional, en contra de todas las reformas estructurales que están mermando el poder adquisitivo, las fuentes de empleo y sobre todo pues los bienes de la nación que están desapareciendo. Formalmente se constituyó la Unidad Patriótica por el Rescate de la Nación. Ahí estaban también, entre muchos otros, entre ellos el Sindicato Mexicano de Electricistas, había diputados federales, había pues muchas organizaciones, pero también estuvieron Hugo Manuel Bautista, secretario general del Sindicato de Transportistas del Distrito Federal, Álvaro Piñón, secretario del Trabajo, y Gerardo Sánchez, secretario de Actas. Ellos pues fueron comisionados como reporteros voluntarios de Frecuencia Laboral para que nos informen cómo estuvo todo este evento y los principales acuerdos. Buenos días. Buenos días, Lulú. Buenos días, licenciado Luna. Licenciado Humberto, buen día. A todo el auditorio. Efectivamente, el pasado 3 de octubre hubo una proclama para celebrar una unidad por el rescate de la nación. Esto se celebró en la Canaco de la avenida Morelos, casi esquina con Reforma, donde participaron
diferentes organizaciones, para ser exactos, 130 organizaciones, ¿sí? Entre ellas sociales, populares, Morena, el MLN y por supuesto el Sindicato Mexicano de Electricistas y el Sindicato de Trabajadores del Transporte de Pasajeros de la RTP. Se formaron ahí 4 mesas, se acordó una plenaria, pues se inició, y dentro de esas 4 mesas se discutieron bastantes temas, entre ellos fueron un promedio de 12, 14 acuerdos, que una vez que se juntaron las 4 mesas, inició esta plenaria, y bueno, pues dentro de ellas, quiero pronunciar las principales, ¿verdad?, para que nos pueda dar todo ese tiempo. Se leyó el documento original. ¿Cuál es el documento? Es un espacio unitario en defensa del petróleo, el territorio, la educación, los derechos del pueblo y la soberanía nacional. Dentro de estos, pues se votó y efectivamente se dijo que todo se aprobaba este documento. Y también se eligió el nombre, porque no va a meter a iniciar ya de lleno para crear esta defensa para poder detener a estos neoliberalistas del país. Dentro de este nombre fueron 5 los que participaron y finalmente el que quedó fue Unidad Patriótica por el Rescate de la Nación. Ahí mismo, para exigir unos temas al gobierno federal sobre la libertad del profesor Alberto Batistán, y denunciar nuevamente también otro de los acuerdos al gobierno federal por la manipulación de las tragedias climáticas. Es una coyuntura política que ha tomado pues a su favor, ¿verdad?, lucrando con el dolor del ser humano y de toda la sociedad del país. También otro de los temas fue el derecho a la legitimidad, autodefensa de la ciudadanía y de los pueblos, porque bueno, también participaron algunos indígenas del país y manifestaron, ¿verdad?, que se elaborara también un apartado de los pueblos indígenas por derechos de los mismos. Otro de los puntos fue también la abrogación en contra de las reformas de los artículos 3 y 73 constitucional, ¿verdad?, y las leyes secundarias. Que también se haga una consulta popular antes de aprobar la reforma que quieren aplicar en la hacendaria, ¿verdad? Antes que se apruebe en la Cámara de Diputados y en la del Senado, bueno, pues que se haga una consulta popular y que realmente decida el pueblo si es conveniente o no. Dentro de esas también se acordó las movilizaciones próximas, para ser exactos, 5 movilizaciones. La primera sería el 11 de octubre, va a ser la toma de las instalaciones de CFE por los 4 años de esta injusta decreto de extinción, que fue a los compañeros trabajadores de Luz y Fuerza, socios del Sindicato Mexicano de Electricistas. La siguiente es el día 12 de octubre, esto va a ser en defensa del petróleo y los recursos naturales, y ahí vamos a participar todas las movilizaciones, como ya lo mencioné al principio. El día 15 también de octubre, continúa con la iniciativa de la ley respecto a la electricidad y por el supuesto en una iniciativa de ley para una tarifa social, y bueno, pues quizá borrón y cuenta nueva, como ya sería la segunda. Y bueno, pues prácticamente es lo más sobresaliente, Lolo, y pues estamos ahí integrados también el sindicato, ¿verdad? Como ya lo mencionamos, y se ha mandado un saludo también a todos los trabajadores del Sindicato de Trabajadores de la RTP. Sí, también participaron los de la Coordinadora Nacional de Trabajadores por supuesto, de la RTP. Por supuesto también. Bueno, pues entonces vamos a estar pendientes, ahí nos van informando, ¿no? Qué es lo que se van enterando como reporteros voluntarios de frecuencia laboral. Ya, pues aquí, entradas en calor, pues, ¿verdad? Todos hay que participar informando de lo que está pasando, porque la verdad es que es mucho y somos poquitos aquí. Bueno, nos vamos a más información, pero antes quiero leer unas llamadas. Nancy Peralta de Tlalnepantla, ella es ama de casa y dice que la Comisión Federal de Electricidad cambió los medidores de luz en Tlalnepantla, pero le prometieron a la gente que con el cambio pagarían menos. Sí. Y fue muy lejos de eso. Les están cobrando 6,000, 18,000 y hasta 21,000 pesos. Pues nosotros se los advertimos, no cambien los medidores, pero no nos hicieron caso. ¿Qué pueden hacer, licenciado Luna? Pues primero armarse de valor y defender sus derechos, porque si se deja uno por este tipo de situaciones va a seguir incrementándose estas violaciones. Lo importante es que se organicen y a través de esto los invitamos a que puedan concurrir a Insurgentes Centro número 98,
donde están instaladas mesas, donde están tratando de ver cómo nos organizamos, porque individualmente es muy difícil que podamos atender todo este tipo de situaciones. Pero organizadamente es distinto, entonces los invitamos a que concurran ahí, se les dará toda la información necesaria, y pues sobre todo lo más esencial es que participen en las movilizaciones, que participen en denunciando este tipo de actos arbitrarios que comete CFE. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Derecho y justicia para los trabajadores. Licenciado, hay llamadas preguntando, Elizabeth Aguilar dice que le informaron que fue despedida y el 4 de septiembre tuvo un accidente automovilístico cuando iba rumbo a su trabajo. En ese instante se reportó para dar aviso y le dijeron que lo importante era su salud, pero en el reporte para regresar le dicen que la van a finiquitar por el tiempo que laboró porque no estaba asegurada y quiere saber qué puede hacer. Bueno, pues yo creo que no va a tener más remedio que de presentar su demanda, y en este caso no solamente demandar a la empresa donde laboraba, sino también demandar al Seguro Social para que le finque capitales constitutivos a la empresa por la falta de no asegurar a la trabajadora. Segundo, si conservó notas o alguna forma que compruebe de los gastos que hizo por su atención de ese accidente que es catalogado como de tránsito porque es en el trayecto, también lo puede reclamar para que le hagan la devolución de estos recursos que le ha gastado, pero lo más recomendable es que demande, y para eso tiene 60 días a partir de que le notificaron que estaba despedida. Si firma ella algún finiquito, porque es muy común que las empresas le digan firma tu finiquito y después puedes demandar lo que quieras, yo le sugeriría que no lo hiciera, porque siempre que firman los finiquitos va diciendo que el trabajador ya no se reserva ni derecho ni acción alguna y que fue finiquitado en todos sus haberes que le debía a la empresa, y muchos trabajadores caen en eso por llevarse unos pesos, pero pierden lo principal. El derecho principal. Trabajó 10 años. Entonces está perdiendo 10 años de antigüedad si firma el finiquito. Así es. No, pues que no lo firme. Nos vamos a más información. En memoria a los caídos del 2 de octubre fue elaborado en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. Antes de que saliera la marcha empezaron a hacer un monumento. Ese monumento consistía en poner placas de cemento, placas pequeñas, donde había una huella o de pie o de mano representando a cada uno de los caídos en 1968. Vamos a escuchar lo que nos dijeron sobre este monumento. Nuestro colectivo se llama Semilla de Dignidad y lo que hacemos nosotros es difundir cultura política libertaria o revolucionaria. Lo que pretende este memorial es poner una huella de mano o pie izquierdo simbolizando a una persona desaparecida el 2 de octubre en esta misma plaza. De hecho, el año pasado lo levantaron así autoritariamente como es el gobierno, lo habíamos hecho allá al lado de la estela y curiosamente ahora les asignaron ese lugar a los vendedores ambulantes, ¿no? O sea, en la mañana que llegamos y nos íbamos a instalar en el mismo lugar donde lo hicimos el año pasado, llegamos y nos informaron los ambulantes que ese era su lugar, ¿no? O sea, que ahí les había dicho la delegación y nos tuvimos que pasar a este otro lado. El año que entra tienen que llegar más temprano. O ver bien lo de que se quede, porque pues esta iniciativa queremos que permanezca aquí en la plaza porque pues es muy simbólica, ¿no? Cualquiera que tenga una idea pequeña de qué pasó aquí, lo ves y inmediatamente lo relacionas con eso. Esperemos que les respeten su monumento porque ellos lo hicieron de manera voluntaria, también operan voluntariamente y quieren dejar un memorial ahí en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. En más información, los daños provocados por los huracanes Ingrid y Manuel afectaron a 1.200.000 mexicanos en 552 municipios de 26 estados del país y cobraron la vida de 157 personas, además de que otras 8.000 fueron desplazadas por las inundaciones y se quedaron sin vivienda, ya sea temporal o permanentemente. Pero en esta tragedia se esconde también una historia de corrupción entre las constructoras de vivienda que edificaron en zonas pantanosas a sabienda de que eran susceptibles de inundaciones. Eso fue con la complicidad de funcionarios. Y para hablarnos del tema, nos acompaña en el estudio de transmisión de Frecuencia Laboral José Humbertus Pérez Espinosa, presidente y representante legal
del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna, AC. Bienvenido al RIN Laboral. José Humberto, tú has venido denunciando la especulación que se ha hecho con la vivienda por parte de las principales constructoras, Geo, Omex, Ara. ¿Qué pasó aquí en esta tragedia? Es una gran corrupción porque se va al fondo de los trabajadores del Infonavit y Foviste, que es el recurso más importante y que se viene acumulando por años, para poder adquirir viviendas, porque la reforma de Zedillo lo que hizo para el Infonavit, sobre todo para el Foviste, es dejar de construir. Entonces la construcción se le da a particulares con casas de muy mala calidad, pero el recurso lo van a bajar a través de una red de intermediarios financieros llamadas SOFOLES, que son intermediarios que prestan un dinero que no es de ellos, que son de los fondos. Aquí lo más grave es que en las zonas conurbadas o en las zonas turísticas involucraron a una gran cantidad de trabajadores que tenían los derechos porque tenían una gran cantidad de fondos. Si lo sumamos son 1 millón de hipotecas anuales o 500,000 entre Infonavit y Foviste. Entonces se construyeron conjuntos habitacionales donde no se deberían de construir, y nosotros lo denunciamos precisamente con uno de los principales responsables, que es Enrique Peña Nieto. Nosotros dimos a conocer un documento después de que ordena que se investiguen la construcción de las unidades habitacionales del Foviste y del Infonavit en zonas de manglar, y el documento se denominó El Buen Presidente por su estado empieza, porque Enrique Peña Nieto autorizó las licencias de uso del suelo, las licencias de lotificación, de fusión y de relotificación de predios, sin tener las facultades constitucionales, porque la licencia de uso del suelo es una facultad del municipio. Y así fue como ordeñaron a las constructoras, porque en el Estado de México tenemos un conjunto que es ha sido muy mencionado por los luchadores de ahí, un dirigente que fue de las Fuerzas Armadas, que está discapacitado, el señor Arzabe, donde él ha denunciado junto con nosotros que se construyó en Lomas de Tepojaco sobre un relleno sanitario. Tú no estás hablando ahorita de lo que ocurrió en el Estado de México. En el Estado de México, cuando Peña Nieto era gobernador. Él y Montiel, porque además el ordeñar a las licencias de uso del suelo era para beneficiar a Maudé Bersini y a Luis Miranda Nava, el actual subsecretario de Gobernación. Nosotros somos un movimiento que decimos las cosas por su nombre. Ahí comenzó el problema, pero cuando vemos que no se respeta la legislación ambiental de asentamientos humanos, vamos a Cancún, Quintana Roo, a Benito Juárez y a Solidaridad, y los trabajadores que son sumamente explotados en todo ese gran complejo turístico de riqueza de lo que es Playa del Carmen, todavía se les lleva a zonas de riesgos a vivir, ¿sí? Ahí, por ejemplo, le pedimos al presidente Ricard de Benito Juárez, de extracción perredista y chuchista por esencia, que nos diera copias de las licencias de uso del suelo, de todo lo que son los elementos de la construcción del asentamiento humano, y nos negó la posibilidad. Tuvimos que ir al tribunal. El tribunal tiene una sala constitucional y administrativa y le obligaron a contestar: no hay licencias de uso del suelo, no hay permisos para funcionar los lotes, no hay copias de las fianzas que tenían que entregar las constructoras que garantizaran las obras de urbanización. Entonces, cuando se destape la cloaca en Guerrero, bueno, pues qué bueno, ¿no? De ahí nosotros tomamos otro ejemplo, Baja California Sur, la tierra de los americanos, en donde la tierra es de ellos y las obras es para los trabajadores. Ahí también pedimos que nos dieran las licencias de uso del suelo y nunca, ellos sí nos contestaron, pero nos dijeron que en los archivos de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del municipio no existen ni registros de las licencias ni de los trámites. O sea, no hay licencias. No hay licencia. Todo esto está incorporado a una averiguación previa, que ahora los prisas siempre fueron así y seguirán siendo así. Son expertos en todo y en nada. Porque Jorge Carlos Ramírez Marín, como Pepita en Comal, le dice Peña Nieto: investiguen. Y resulta que el 20 de octubre van a resolver una averiguación previa sobre Colosio, el conjunto habitacional de Colosio, que son maestros y son trabajadores del Estado y trabajadores que cotizan en el Infonavit, y van a resolver en menos de un mes una averiguación previa, de las cuales nosotros tenemos 4 años y no nos han querido resolver.
pero que son los mismos elementos, las mismas condiciones para poder consignar. Por eso nosotros nos vamos a movilizar. Y yo sí quiero hacer un señalamiento. Dice Mancera, ¿sí? Miguel Ángel Mancera se llama, ¿verdad? Espinosa. Bueno, Miguel Ángel dice, no vamos a permitir agresiones de la ciudad. Pues nosotros no vamos a permitir que él siga teniendo a uno de los responsables de todos estos fraudes, porque además Salvador Chertorinsky, él es uno de los cómplices, el actual secretario de Desarrollo Económico del gobierno, de hacer todos estos fraudes. Porque en el caso de Acapulco, Guerrero y Chilpancingo, nada más se les va a pagar el seguro por el menaje, por los muebles, las camas y todo eso. Pero hay conjuntos habitacionales que quedaron severamente dañados por la inundación. Se van a tener que remover esos conjuntos habitacionales y se les tendría que hacer efectivo el seguro por daños a las estructuras. No hay seguros, no se contrataron los seguros porque las casas están sobrevaluadas. Y yo tengo un informe del propio vocal ejecutivo del ISSSTE actualmente, Baeza, que fue gobernador del FOBISTE, de Chihuahua, y ahora es el vocal del FOBISTE, que no se contrataron seguros del 2000 al 2010 en todo el país por parte de los trabajadores del FOBISTE. Y ahí incluyen algunos trabajadores que compraron casas en el paradisíaco desarrollo turístico de Acapulco. Entonces nosotros tenemos la información, les van a pagar, a ver si a los que son afectados en Acapulco nada más el seguro del menaje, pero no así el seguro de estructura, que es el que tendría que pagarse de manera inmediata porque están dañados. Yo voy a finalizar. Nosotros vamos a hacer movilizaciones porque le vamos a pedir al procurador que se aplique un principio general del derecho. Primero en tiempo es primero en derecho. Y queremos que se consigne a un exdirector de Luz y Fuerza del Centro, llamado Luis de Pablo Cerda, que él es uno de los responsables, ahora es miembro del Consejo de Administración de Sadasi, una empresa muy importante. Ah, sí, pues fue la que más construyó allá en los pantanos de toda la República, ¿no? Así es, Sadasi. Bueno, pues nos tenemos que ir desafortunadamente, pero yo me quedé con la duda, ¿por qué ese funcionario de Mancera está involucrado? Así en 15 segundos, dime. Porque él tiene empresas que dieron créditos a través de intermediarios financieros, y lo publicó ampliamente el proceso. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos hizo una recomendación sobre esos créditos, donde Salvador Chertorinsky aparece como uno de los empresarios que financiaron este tipo de créditos hipotecarios, porque además está vinculado al sector de los intermediarios, Salvador Chertorinsky Goldenberg. Vamos a presentar las denuncias, y por eso cuando nosotros demandamos el fraude procesal, no nos hicieron caso siendo Mancera procurador. Tenemos toda la historia. Bueno, pues nos vamos. Hasta la próxima. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.